Esperando que todos se encuentren muy bien en esta época de transformación mundial, debido a un motivo de sanidad y que está transformando al planeta en unas circunstancias inéditas. eh, Deseo que todos se encuentren bien en compañía de sus familias, agradeciendo de antemano la atención que van a prestar a esta charla. Mi nombre es José Gil Reséndiz Pérez y esta vez voy a platicarles de la responsabilidad de los servidores públicos, en particular, qué tipo de faltas establece la ley, cómo la sanciona, quién son los encargados de investigarlas, de sustanciarlas, y de manera muy concreta trataremos de explicar esos aspectos generales. Bueno, el aspecto concreto de esta charla se centrará en una agenda muy concreta que será unas consideraciones preliminares. Pasaríamos a la responsabilidad de los servidores públicos y dentro de ese tema abriríamos dos subtemas que son las faltas no graves y las faltas graves y sus sanciones. ¿Por qué faltas graves y no graves? Porque así lo establece la ley, no es una clasificación que su servidor haya realizado, sino que la ley lo establece de esa manera. Hecho lo anterior, pasaríamos a unas pequeñas consideraciones preliminares. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en México? ¿Cuántas sanciones ha habido por faltas cometidas por funcionarios públicos? Es muy importante resaltar que hay un aspecto, hay un universo de sanciones federales ya impuestas, pero hay que establecer qué tipo de faltas son las que han sido sancionadas. Desafortunadamente, poco más del 70% se centra en sanciones impuestas por incumplimiento en declaración de conflicto de interés. Ya veíamos en alguna ocasión que era una declaración de conflicto de interés, que era declarar que estaba exento de algún conflicto de interés que con motivo de algún parentesco, relación, pudiera afectar el desempeño o su desarrollo en el sector público, creando alguna omisión o acción en favor de alguien. Entonces, las sanciones en México, más del 70% es por este concepto. Y nos vamos a otro aspecto, por negligencia administrativa. Solo un 20% han sido sancionados y ya llevamos un 90%. Nos queda un 10%. Un 3.30% han sido sancionados por abuso de autoridad. 3.30. Un 2.70% por faltas al reglamento del manejo presupuestario y financiero. ¿Qué quiere decir esto? Faltas al manejo transparente, eficiente del recurso público. Y finalmente, las faltas al reglamento de contratación pública implican un 1.80 y los delitos graves como cohecho o extorsión solamente el 0.60, ni siquiera llega a un punto. Como pueden ver, las sanciones federales en México no son ni siquiera lo que quisiéramos aspirar a un auténtico combate a la corrupción. Ahora pasemos a otra consideración, otro antecedente. ¿Por qué los ciudadanos mexicanos no reportan actos de corrupción? Podría ser tres aspectos esenciales. ¿Por qué no saben dónde reportarlo? ¿Porque tienen miedo a las consecuencias? ¿O porque si lo hacen no habría ninguna diferencia? Las cosas seguirían ocurriendo. ¿O alguna otra circunstancia? ¿Qué aspectos pues se podrían manejar porcentualmente a esto? Bueno, pues los ciudadanos mexicanos no reportan actos de corrupción porque el 50% considera que no habría ninguna diferencia.
O sea, denunciar o no denunciar no implicaría ningún cambio. Cerca de un 38% declara que tiene miedo a las consecuencias, alguna represalia. Podría ser la propia gente que está inmersa en el sector público y que pudiera denunciar y que por temor a alguna represalia, perder su trabajo, o alguien muy influyente, algún ciudadano, pudiera verse lastimado por denunciar un acto de corrupción. Y por ahí del 10% reportan que no saben dónde reportarlo. Actualmente existen múltiples canales de denuncia, como lo vamos a ver más adelante. Y un pequeño porcentaje, por ahí del 1.5%, señala otras razones por no denunciar actos de corrupción. Como pueden ver, este aspecto llama la atención. Otro tema relevante es la mayoría de las denuncias, como lo veremos, insisto, más adelante, es derivado de auditorías. De un total de auditorías del 2000 al 2016, estoy dando datos no tan recientes, después explicaré por qué, de 15.935 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, se presentaron un total de denuncias penales a octubre del 2018 por 962. En el 2018, de 962 denuncias interpuestas, se integraron 548. ¿Qué quiere decir esto? Que se integraron, que se armó un expediente de presunta responsabilidad, que se inició. 94 fueron reservadas por la Fiscalía o antes Procuraduría General de la República. Este aspecto es, quede claro, son denuncias penales. 41 de ellas se determinó el no ejercicio de la acción penal. Del universo de 962, 23 fueron consignadas a un juez. 3 se encontraban en proceso y una contaba con sentencia. Vean, pues, o lo lento que camina el combate a la corrupción. Tenemos, pues, ahora, veríamos en otro antecedente, ¿cómo está la corrupción del dinero prófugo en los estados? Millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado recuperar o aclarar a los gobiernos estatales. Pues son porcentajes altísimos. Van desde los mayores a 2,000 millones de pesos, que representan una gran parte de estados del país, como Baja California, Chiapas, Chihuahua, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, que exceden más allá de los 2,000 millones de pesos que la Auditoría Superior está exigiendo sean reintegrados. De ahí seguirían los que están de 1,000 a 2,000 millones de pesos, en los cuales se les pide la devolución, hasta llegar a los de menor a 100 millones de pesos. Menor a 100 millones de pesos, solamente se encuentran 3 estados: Querétaro, Aguascalientes y Puebla en aquel entonces. Habría que actualizar las estadísticas. Pasamos entonces, dicho lo anterior, ¿cómo es pues que debido a estos antecedentes que hemos comentado, se plantea lo que ya en una ocasión habíamos platicado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o llamada Ley 3 de 3? Plantea esta ley, que fue producto de la reforma constitucional o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción del 27 de mayo del 2015. Un año posterior se emite esta ley, un año siguiente entra en vigencia, un año siguiente los estados tienen su propio sistema, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener a explicar esta parte porque no es objeto de esta charla.
Esta reforma constitucional del 17 de mayo del 2015 fortalece a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Crea fiscalías especializadas en todo el país y a nivel federal para el combate a la corrupción. Esto también tiene como por consecuencia que los órganos internos de control van a asumir mayores facultades y responsabilidades, y esta reforma fortalece a los órganos internos de control, lo cual los dota de mayores facultades. Prevenir, corregir e investigar actos constitutivos de responsabilidades administrativas, revisar el ingreso y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada, dentro de alguna de las cosas que se hicieron a acreedores en esta reforma. De igual manera, quien va a sancionar, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conserva su competencia, pero se le amplía y se le dan las facultades para conocer de las responsabilidades administrativas graves. Entonces, este régimen de responsabilidades propone un esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, algo importante, de los particulares también. También considera que los servidores públicos adquieren una responsabilidad agravada toda vez que ejercen recursos públicos y desempeñan labores muy importantes. Las responsabilidades administrativas graves, así lo divide la ley en graves y no graves, van a ser investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los entes superiores de verificación locales, en cuestión de espejo y homólogos a lo que son los estados. A su vez, también los órganos internos de control, y corresponde la sanción a los tribunales de justicia administrativa. Cabe señalar que se amplió el plazo de prescripción, esto entre paréntesis, a 7 años por faltas administrativas graves y 3 años para las no graves. Rápidamente pasaríamos a qué son las faltas graves y las no graves. Las faltas administrativas las van a cometer, en este sentido amplio en el universo, los servidores públicos, pero ya decíamos que los servidores públicos van a cometer faltas graves y no graves. Si los particulares, actos vinculados con faltas administrativas graves, o sea, ellos directamente no las cometen, pero participan, y delitos de situación especial, como lo veremos más adelante. De hecho, lo anterior, la ley ordena que todas las instituciones preventivas, como los organismos internos de control, los órganos fiscalizadores, deberán de tener autoridades investigadoras y autoridades sustanciadoras. La autoridad investigadora, en todo caso, será interna y en la estructura de todos estos órganos. Igual la autoridad sustanciadora. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo dos instancias diferentes, cada órgano interno de control deberá tener una instancia sustanciadora y una investigadora. Una vez dicho lo anterior, ¿cómo nace el procedimiento de la responsabilidad administrativa? Bueno, pues nace de 3 formas, aunque hay quien dice que son 4. Este procedimiento nace debido a una auditoría. ¿Cómo puede iniciarse un procedimiento de responsabilidad administrativa? Derivado de una auditoría. Aquí es donde se podría dividir y decir que son 2 opciones. Una auditoría practicada por los que son encargados de las auditorías, que son los órganos internos de control, o en su caso, los organismos de fiscalización superior del país o de la federación, o algún despacho contratado para tal efecto, también puede dar causa a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, teníamos uno dividido en 2. Otra instancia de cómo nace es por una denuncia ciudadana. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y basado en la evidencia, puede presentar una denuncia. ¿Ante quién?
pues, ante los órganos fiscalizadores, para que ellos de manera obligada lleven un procedimiento de investigación e incluyan en sus informes o abran un expediente especial para ello, para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y también de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la autoridad de mutuo propio, en cuanto conozca de una responsabilidad, puede iniciar el procedimiento. Inicialmente, conociendo eso, lo turna al área de investigación y hace un informe de presunta responsabilidad y califica el área de investigación de grave o no grave la conducta. Si es grave, lo turna al área sustanciadora para que ésta a su vez integre el expediente y lo remita a la autoridad resolutora, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, sea local o federal. Si es no grave, la área investigadora lo turna al organismo interno de control para que éste a su vez haga la sanción o el procedimiento correspondiente. Las faltas administrativas no graves, ¿sí? La sanción a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos a las entidades federativas, órganos y órganos de control y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Eso lo sancionan, las no graves. Y las graves, los tribunales administrativos, como ya lo había dicho, y sus homólogos en los estados. De ahí que los organismos internos de control entonces tomen una gran relevancia, porque ellos pueden implementar acciones para orientar el criterio de los servidores públicos en el desempeño. Deben evaluar anualmente el resultado de las acciones y deben valorar las recomendaciones que hagan al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Los OIC deben observar además los requisitos establecidos para su nombramiento que garantice una igualdad de oportunidades y que en realidad quien ocupe esos cargos tenga mérito, tenga el conocimiento, sea un perito en derecho, es una cuestión recomendable. Porque de lo contrario, al no ser una situación de una persona preparada, o si sea un compromiso político y pongan a cualquier funcionario que desconozca el procedimiento de esta ley, pues no va a llegar a buen puerto. Dicho lo anterior, regresando a las faltas administrativas no graves, ¿cuáles son? Pues de manera muy sencilla. No cumplir con sus funciones, no denunciar los actos o omisiones que refieren a sus funciones, llegar y advertir, atender las instrucciones de sus superiores, omitirlas, registrar o integrar o custodiar documentación de manera irresponsable, no presentar su declaración de conflicto de interés, de situación patrimonial, no rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, no colaborar en el procedimiento de las obligaciones que tiene marcado su cargo o desempeño, ¿sí? Y también se considera no grave cuando de manera culposa o negligente incurre en faltas administrativas. Si por culpa o negligencia lo causó, bueno, tampoco se considera grave porque no hay intención, no hay el dolo para crear la falta administrativa. ¿Cuáles son los efectos de una falta no grave? Bueno, pues después de llevar ese procedimiento, como ya lo expliqué, repito, de que la autoridad investigadora determina la gravedad o no, se turna, si no es grave, al órgano interno de control y una vez llevado el procedimiento puede concluirse en una sanción, que sería la amonestación, una suspensión en el empleo, una destitución o una inhabilitación temporal. Como pueden ver, no es una situación tan complicada en la sanción, pero sí es una manera preventiva. Las faltas, entonces, no graves quedan explicadas y pasamos a las graves. ¿Cuáles son las faltas graves? Pues ya estamos hablando de cosas muy ya más complicadas, más estructuradas y que van a caer en dos terrenos, en el terreno de justicia administrativa y en el terreno de la justicia penal. ¿Cuáles son las faltas administrativas graves?
el cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. En otra oportunidad explicaremos a detalle, porque cada una constituye una conducta que hay que explicar muy a detalle, con calma y con técnica jurídica suficiente. ¿Y cuáles son las faltas graves cometidas por particulares? Las que dije en su momento son las de los servidores públicos, porque inclusive van referidas de acuerdo a la conducta que realiza el funcionario. Y los particulares también cometen faltas administrativas graves, como son el soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades, colusión de particulares, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida. De aquí entonces, llevado el procedimiento que marca la ley, esto es, que la autoridad investigadora investigue, después mande a la sustanciadora para que ésta a su vez integre toda la totalidad del expediente y lo turne mediante una denuncia, si lo considera de orden penal, al fiscal especial anticorrupción, o también lo puede hacer al Tribunal de Justicia Administrativa, y más bien no puede, cuando está constituido debe de hacerlo, y si considera que hay un delito, también turnarlo al fiscal. Esto puede concluir en el tema de sanciones administrativas en la suspensión del empleo, cargo, comisión, destitución del empleo, cargo, comisión, o sea, una suspensión de destitución y una sanción económica. La inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas. De 1 a 10 años si la afectación excede los 250 UMAS, unidades de medida, de 10 a 20 si lo excede. Y ahora, las personas morales, ¿cómo pueden ser sancionadas? Llámese compañías, sociedades anónimas de recursos limitados que participan. Las personas morales pueden ser sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener, mediante tales conductas, beneficios para dicha persona moral. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la ley que hemos citado, se valorará si cuentan con una política de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las empresas o compañías que prestan un servicio al Estado, a los gobiernos municipales o a la federación, tengan en sus estructuras manuales de organización y procedimiento, un código de conducta, sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia de auditoría, sistemas adecuados de denuncia, sistemas de capacitación de medidas de integridad, políticas de recursos humanos para evitar la incorporación de personas negativas a la corporación. La ley plantea que es un atenuante y luego entonces, al ser un atenuante, será considerado en la resolución para que no sea sancionado de manera grave o directa o tan fuerte como lo puede hacer si la empresa no contara con todos estos beneficios. Y a los particulares también se les puede sancionar con una sanción económica, inhabilitación para participar en cualquier contratación pública, una sanción que indemnice por daños y perjuicios a la hacienda pública, suspensión de actividades y disolución de la sociedad e indemnización de daños y perjuicios. Como pueden ver, este procedimiento administrativo que se sustenta y que su marco es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plantea un sinfín de actividades y tiene que sortear muchos avatares.
Pero dadas las estructuras que actualmente existen, puede llevar a buen camino. El combate, entonces, a la mala conducta del manejo del recurso público es elemento, esta ley esencial para tener un eficaz combate a la corrupción. Por el momento sería todo. Agradezco mucho su atención y reitero ponerme a sus órdenes, José Gil Reséndiz Pérez. Les dejo mi correo para cualquier comentario o aclaración. Me tomaré el tiempo, se los prometo, para contestar cualquier inquietud. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.